Ahora que ya tenemos definidos los objetivos básicos de una buena entrevista, antes de enseñarle a elaborar una entrevista eficaz, veamos los errores frecuentes que hay en las entrevistas de todos los días. ¿Por qué las entrevistas tradicionales no funcionan? Primero, falta de un claro propósito en la entrevista. ¿Estamos de acuerdo? No tiene claro qué se va a preguntar, no se preparan antes de sentarse para poder hablar con el candidato, no leyó, no analizó bien ni el currículum ni la solicitud, no tiene claro qué preguntas va a hacer, falta de un formato claro de la entrevista que va a realizar y no tienen la formación adecuada. También puede pasar que haya una falta de definición clara de las competencias requeridas para el puesto. No hay una descripción de puesto. Ya está. Yo le puedo asegurar que el 90% de las entrevistas no toma en cuenta la descripción del puesto porque no existe. Por eso nosotros dijimos que previamente hay que definir la gestión por competencia dentro de la empresa para después realizar la selección. La selección se hace teniendo en cuenta la descripción del puesto de trabajo. Y la descripción del puesto de trabajo incluye las tareas básicas y generales y funcionales, más las competencias necesarias que tiene que tener la persona para lograr la excelencia en ese puesto. Si no, no se puede realizar una selección. ¿Estamos de acuerdo? Falta de estructura de la entrevista. Hoy se utilizan las entrevistas estructuradas, como la vamos a ver en el video posterior. ¿Estamos de acuerdo? Una estructura eficaz se consigue creando una guía de la entrevista, definiendo las competencias para el puesto que contengan una serie de preguntas planeadas y un formato de calificación estructurada para hacerlo mucho más fácil y para lograr objetividad en la información. Falta de preparación, como bien lo dijimos también en el primer ítem. No están preparados, no tienen la información indicada, se sientan inmediatamente y van haciendo pasar uno por uno, saliendo la entrevista como Dios quiera que salga. Técnicas de interrogación inadecuadas. Muchos entrevistadores hacen preguntas introspectivas que revelan sus preferencias sobre lo que consideran que es una respuesta correcta. Ya vamos a ver el ejemplo sobre el tipo de preguntas correctas que hay que hacer, que son las conductuales, ¿sí? Dejar que las preferencias influyan en la entrevista. En una típica entrevista, el destino de un candidato depende de los primeros 2 o 5 minutos. Las preferencias personales, las creencias, los gustos y las aversiones del entrevistador, elementos que no tienen nada que ver con el trabajo, ejercen una gran influencia. El antiperfil, el buscar una persona que parecida a mí, como lo hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Todo eso hace que fracase las entrevistas. Aparte, otro gran combo que se incorpora son las preferencias que nosotros tenemos, que realmente ejercen un concepto de prejuicio que me hacen descartar personas que pueden llegar a ser muy útiles. Hay que evitar las preferencias en la entrevista. ¿Cuáles son esas preferencias más comunes que se presentan en las entrevistas? Preferencias por similitud. ¿Ha advertido alguna vez que si habla con alguien con quien comparte ciertas características, tales como un pasado parecido, creencias o actitudes, aficiones o colegio, es más fácil que le guste a esa persona? No puede dejarse influenciar por preferencias por similitud. Preferencias a primera vista. ¿Ha visto alguna vez a alguien e inmediatamente dijo, me gusta? O al revés, no, no me gusta. Solemos formarnos opiniones sobre lo demás con mucha rapidez. Prejuicios se llama, ¿sí? El error de la aureola. ¿Alguna vez ha creído que solo porque un candidato tenga grandes conocimientos técnicos va a ser un buen líder? Típico. La mayoría de los mandos medios en Latinoamérica ascienden por sus capacidades técnicas y no por su habilidad para la conducción del personal. Esto es un error gravísimo. Muchísimas selecciones para los puestos de mandos medios se han realizado en base a esta preferencia, que es un error gravísimo. ¿Estamos de acuerdo? Preferencias por presión para ocupar vacantes. Y mirá, necesito una persona en forma inmediata. Y bueno, elijamos alguna. El efecto contraste, otro tema también para tener en cuenta. Acaba de entrevistar a 5 candidatos que son lamentables. La siguiente persona que aparece por su puerta es en realidad un candidato de baja calidad, pero comparado con los 5 que vimos anteriormente, es el mejorcito. Y por eso lo toma. Esto es terrible, ¿no es cierto? Pero usted fíjese cómo a través de preferencias preestablecidas en la entrevista, hace que la entrevista también
sea un fracaso. Son muchos los puntos que hay que tener en cuenta por qué la mayoría de las entrevistas fracasan. Ahora sí, en los videos que vienen vamos a empezar a hablar de las características que tiene que tener una buena entrevista para que sea eficaz.